hoy aquí, disculpar al alcalde que va a estar presente en esta rueda de prensa porque está en la radio. Bueno, estamos aquí para anunciar los campamentos de verano, un campamento multideportivo que se va a celebrar en el mes de julio y agosto. Campamentos que van a seguir el hilo conductor de las Olimpiadas, con muchísimos talleres para los niños, talleres de cocina, talleres de emociones, talleres de dibujo, talleres informáticos. Yo creo que va a estar muy completito el campamento. Creo que los niños se lo van a pasar bien y eso es lo importante. El objetivo de estos campamentos de verano es un objetivo doble. Se procura pues que los niños en la época de verano tengan una alternativa de ocio lúdico y deportiva, y a los padres pues la facilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Con respecto al año pasado, pues hemos conseguido dos cosas importantes. Una es ampliar el número de días y de horas, y otra es ampliar el número de plazas. Hemos pasado de 150 plazas que había el año pasado a 320 de este año. El funcionamiento va a ser diferente. Lo hemos establecido por 2 quincenas. La primera quincena será del 16 al 31 de julio y la segunda quincena será del 1 al 14. Hemos hecho un esfuerzo importante y respecto al horario, que creemos que es muy importante, sobre todo lo que comentaba, ¿no? Facilitar la vida, conciliar a los padres la vida laboral y familiar, y creemos que un punto importante es lo que digo, ampliar el horario. Se pasa del año pasado, que comenzaba a las 10 de la mañana, pues se va a comenzar a las 8 de la mañana. Finalizaba a la 1 el año pasado y se va a ampliar hasta las 3. Con esto quiero decir que no significa que el campamento comience a las 8 y finalice a las 3, sino que se abre una hora que le llaman aula de madrugadores, que va de 8 a 9 de la mañana, donde se podrán recoger a los niños y se realizará una serie de actividades. Y al igual que de 2 a 3, si los padres salen tarde de trabajar, pues en ese periodo de tiempo podrán recogerlos y también tendrán una serie de actividades. Y yo creo que, bueno, quizás lo que realmente le interese a los padres, que ya estarán un poquito preocupados, ya viene muchísima gente por aquí a preguntar, es cuando se abre el plazo de inscripción. Consideramos que el año pasado y hace 2 años pues hubo una serie de problemas porque se abría el plazo un solo día y era un poco por orden de llegada. Pues hemos considerado evitar esos problemas de aglomeraciones, de si una persona puede reservar plazas. Hubo bastantes problemas, entonces vamos a abrir toda la semana de plazo de inscripción, de lunes a jueves. No será por registro de entrada, sino que será por sorteo público, que se realizará el lunes, que creo que es día 6 de julio a las 12 de la mañana, aquí en el concello. 9 de julio. 9 de julio. Sí, 9 de julio a las 12 de la mañana será sorteo público con la secretaria y será por sorteo, o sea, se sacará una letra por apellidos y se marcarán el número de plazas. Yo creo que con la ampliación de plazas lo que esperemos es que ningún niño se pueda quedar fuera del campamento. Son 320 plazas repartidas en 2 quincenas, que son 160 una y 160 la otra. Reservamos 40 plazas para servicios sociales. ¿Vale? En la hoja de inscripción pues figurará pues gente que dependa de servicios sociales, que tenga algún tipo de problema económico. Pues esas plazas con un informe técnico de los servicios sociales serán gratuitas. 40 plazas, 20 para cada quincena.